Señores asambleístas, describir un año tan particular universalmente es, con certeza, complicado. El 2020 tuvo sus grandes momentos donde la incertidumbre gobernaba todos los ámbitos de la vida humana, repercutiendo en todas las personas y, consecuentemente, en las múltiples y diversas actividades que desarrollaban, tanto de manera individual como colectiva. El mundo del fútbol no fue, por supuesto, la excepción. En la Asociación Paraguaya de Fútbol debimos sobrellevar situaciones de las más complicadas que pueda recordar cualquier dirigente deportivo. Situaciones particularísimas e inéditas por la magnitud del impacto generado por la irrupción del coronavirus. Al recapitular el año, sin dudas, debemos resaltar el trabajo y el respaldo que dieron en diversas medidas y desde diversos puestos dirigentes y profesionales de la APF, directivos, personal logístico y atletas de los clubes. Sin ese aporte del colectivo que forma parte del fútbol paraguayo, no hubiera sido posible lograr los grandes éxitos de los que podemos enorgullecernos en el año de la pandemia. Gestión en pandemia y retorno seguro del fútbol paraguayo. El eje central de lo gestionado desde mi presidencia en la Asociación Paraguaya de Fútbol fue indudablemente el retorno seguro del fútbol paraguayo luego de la suspensión de todas las competiciones en todas las modalidades, divisionales y categorías organizadas por la APF. El fútbol paraguayo logró en el 2020 finalizar los 2 torneos de su principal categoría antes de terminar el año. Un logro del que ninguna otra asociación de esta parte del mundo puede enorgullecerse. Fue, ciertamente, una gran capacidad de comprensión de la gravedad de la situación la que permitió aunar análisis, propuestas y acciones de dirigentes y de profesionales para desembocar en la herramienta adecuada para que la pelota vuelva a rodar en un torneo profesional. El tesonero trabajo de la Comisión Médica de la APF, con la colaboración de los médicos de los 12 clubes de la Primera División, permitió el éxito de obtener la aprobación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la propuesta elaborada desde la Asociación Paraguaya de Fútbol. El protocolo para el retorno seguro del fútbol paraguayo incluía la voluntad manifiesta y efectiva de cuantos se hallaban bajo ese paraguas protector que creaba la burbuja sanitaria necesaria para evitar que el fútbol sea un vehículo de contagio o de situaciones más graves. Esa ardua labor tuvo su coronación el 21 de julio, cuando el estadio Los Jardines del Quelito fue testigo de la ansiada vuelta del torneo Apertura 2020 con el partido entre el local River Plate y el Club Nacional. Lo que aquí se describe en apretadas líneas tuvo atrás una paciente conjunción de profesionalismo, de voluntades comprometidas y de disciplina desde los equipos logísticos de la APF y desde los clubes comprometidos con el retorno seguro del fútbol paraguayo, todo con el decisivo y unánime respaldo de los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Asociación. Pero mientras esa herramienta era tejida con paciencia y mucha profesionalidad, la necesidad evidentemente era mucha. Había que en paralelo hacer frente a todo cuanto la paralización general de las actividades sociales y económicas generaba en los clubes de fútbol y en las personas en particular. El golpe económico fue tremendo para los clubes y para los diversos protagonistas del mundo del fútbol. El deterioro fue de un nivel tal que hubo que tomar acciones urgentes, agudizando ingenio y explorando todas las opciones posibles. Gestiones ante los entes rectores del fútbol sudamericano y mundial permitieron conseguir rubros, los que sumados a fondos propios de la asociación
crearon una disponibilidad financiera y a los protagonistas del fútbol. Un valor cercano a los 23.475 millones de guaraníes fue canalizado hasta jugadores y cuerpos técnicos de las distintas divisionales, creándose una mecánica de pago bancarizado que permitía asegurar que el dinero llegase directamente a las personas afectadas por la pandemia. En este proceso, la APF trabajó con Visión Banco, uno de los patrocinadores de la asociación, para crear las cuentas personales de aquellos beneficiarios que no estuvieran en el sistema bancario, de modo a generar un reaseguro de que la asistencia desembocara en los destinatarios finales, sin escala alguna. Al mismo tiempo, se previó también asistencia financiera a los clubes, de manera que dispongan de rubros para cubrir al menos sus gastos operativos fijos mínimos. Este balón de oxígeno, en momentos de alta necesidad e incertidumbre, fue posible, en gran parte, gracias a las exitosas gestiones efectuadas ante la Conmebol y la FIFA, las que mediante sus programas Evolución y Forward liberaron fondos de contingencia. También es destacable que la empresa Tigo, firma titular de los derechos televisivos sobre las competiciones del fútbol paraguayo, nunca dejó de cumplir con sus pagos periódicos, aun cuando no había partidos para ser transmitidos. Este comportamiento corporativo de Tigo también trajo alivio a los clubes, pues ese rubro es 100% traspasado por la APF a los clubes. Retomado el campeonato y durante su etapa preparatoria, un elemento clave para mantener la pelota rodando en las canchas fue el punto eje del protocolo, el control semanal de los incluidos por la burbuja sanitaria creada para el fútbol, los testeos de jugadores, técnicos y equipo logístico. El alto costo de los estudios laboratoriales especiales fue asumido por la APF durante toda la vigencia de los torneos Apertura y Clausura 2020, generando una erogación superior al $1.000.000 y la centralización del control del cumplimiento del protocolo, uno de los puntales del éxito deportivo final obtenido. La culminación de los dos torneos de la División de Honor del año, con la entrega de sus respectivas copas a los campeones, Cerro Porteño en el Apertura y Olimpia en el Clausura, fue el colofón que nos permite decir hoy con orgullo que el principal objetivo del año fue cumplido, que el año de los aislados y confinados no pudo impedir que el fútbol paraguayo dirima deportivamente en los campos de juego sus competiciones. En este punto queremos resaltar que este compromiso no estaba tomado solo respecto del mundo del fútbol, sino hacia la sociedad paraguaya toda, la que, en esos momentos de altas restricciones de actividades profesionales, recreativas o de ocio y de informaciones duras, pudo tener una válvula de escape para su pesada vida diaria mediante el regreso de los partidos con su consecuente resurgimiento de la alta pasión y fuerte emoción que el fútbol genera en los paraguayos. Una garantía para el futuro. En ese tiempo de ausencia de certezas, muchas aún presentes, la APF debió afrontar la negociación de los derechos de transmisión televisiva de sus competiciones, las que caducaban el 31 de enero del 2020. Sin dudas, no eran las condiciones ideales las que rodeaban este paso de comercializar los derechos citados. El mercado no daba las garantías suficientes para potenciar al máximo el valor del activo de la APF en ese campo. Pese a lo complicado del ambiente y a los nubarrones sobre el negocio de la televisación de los partidos, la Asociación Paraguaya de Fútbol pudo negociar en términos ventajosos la prórroga de los derechos citados por 3 años con la firma Tigo, logrando no solo mantener los valores de los contratos, sino mejorándolos significativamente. Por los siguientes 3 años, 2021, 2022, 2023,
El fútbol paraguayo ingresará como pago por la concesión de los derechos de transmisión televisiva de sus competiciones la suma de $54.940.000, monto que implica un progreso del 329% respecto de lo que obtenían los clubes de primera división en el 2016, cuando tomé la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esta mejora significativa es para beneficio directo de los clubes, destinatarios del dinero de los derechos de transmisión televisiva. Las mejoras progresivas por cada año beneficiarán no solo a los clubes de primera división, sino que se extenderán a instituciones de las divisionales intermedia, primera B, primera C y fútbol femenino. En los casos de los equipos de la primera división de honor, de los $1.100.000 recibidos por cada club en el 2020, el monto pasa a los $1.250.000 en el 2021, a $1.300.000 cada uno en el año 2022 y finalmente a $1.500.000 por cada club en el 2023. Este acuerdo, firmado el 23 de julio pasado, contó con el unánime aplauso de los presidentes de los 12 clubes de la Primera División de Honor, con el respaldo total del Consejo Ejecutivo de la APF y con la aprobación total de la Asamblea General Ordinaria 2020, efectuada el 29 de julio pasado. El VAR llegó para quedarse. La pandemia tampoco detuvo la aplicación del VAR en el fútbol paraguayo. El sistema de asistencia tecnológica arbitral dispuesto desde la FIFA y desde la IFAB fue aplicado en todos los partidos de ambos torneos de la División de Honor del 2020, tanto en el Apertura como en el Clausura. Esta decisión de la dirigencia de la APF, aplicada por la Comisión de Árbitros, permitió al fútbol nacional ser el segundo país en Sudamérica en aplicar la nueva normativa dispuesta desde el ente rector del balompié mundial. Una fuerte inversión acompañó también este proceso, que busca otorgar mayor justicia deportiva y corregir errores claros y obvios que surjan durante los partidos. La implementación del VAR en nuestros torneos permitió también a los jugadores de los clubes paraguayos competir con la experiencia del juego bajo esa herramienta arbitral en las competiciones sudamericanas de clubes, otorgando a sus futbolistas una ventaja competitiva respecto de clubes y atletas de países donde el VAR no es aún implementado. La mejora en infraestructura no paró. Una cifra cercana a los $4 millones fue invertida en obras de infraestructura en este año de limitaciones, las que son detalladas tanto en el capítulo de gobernanza como en el de infraestructura de la presente memoria. Este monto es el resultante de las inversiones efectuadas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Escribano Oscar Harrison, en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ambos en sendos predios ubicados en la ciudad de Ipané, como en obras de mejoras introducidas en nuestro emblemático estadio de los Defensores del Chaco. Las obras no se detuvieron con inversiones en los grandes complejos que hoy son motivo de orgullo de todo el fútbol paraguayo, sino que tuvo también su brazo dirigido hacia trabajos de mejoras y mantenimiento de los estadios de los clubes de las divisionales, intermedia, primera B y primera C, de modo a dejar las canchas de dichas instituciones integrantes de la APF en condiciones presentables en medio de las carencias que afectaban a los clubes por la pandemia. Nuestra pasión principal. Finalmente, cierro estas palabras introductorias al libro de la memoria 2020 de la Asociación Paraguaya de Fútbol, mencionando el proceso iniciado también en época de pandemia, del camino a acatar el sueño que nos une. La selección mayor del fútbol guaraní, nuestra querida albirroja, disputó en el 2020
sus primeros 4 compromisos del torneo clasificatorio sudamericano para el Mundial FIFA Qatar 2022. Con una victoria y 3 empates, nuestra selección, la selección de todos, se halla invicta y en zona de clasificación directa para la cita ecuménica del fútbol mundial. Compromisos difíciles, como todos los de estas eliminatorias de la Conmebol, quedan para el 2021 y el mejor de los esfuerzos y de la categoría profesional de nuestros atletas, cuerpos técnicos y dirigentes están enfocados en lograr el ansiado retorno de Paraguay a los mundiales de la FIFA. Todos juntos podemos y podremos hacer que la albirroja cumpla el sueño que nos une, siguiendo la senda que ya mostraron los atletas de la selección paraguaya de futsal, hoy clasificada para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021. Muchas gracias.